noches, mi nombre es Génesis Ormaza, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Medicina. El siguiente video a presentar es el tema sobre la evolución de la filosofía en el Ecuador, básicamente en el Ecuador. Este video va a ser de la materia de filosofía del aula virtual. Entonces, para entrar hacia lo que es la evolución de la filosofía, vamos a dar un pequeño concepto de qué es la filosofía y también etimológicamente esta palabra de dónde va a provenir. Entonces diremos que etimológicamente la palabra filosofía va a provenir del verbo griego que va a ser filo, que va a significar amor, y sofía, que va a ser de sabiduría. En concreto, la palabra filosofía va a ser el amor que tenemos hacia la sabiduría. Dicho de otro modo, la filosofía va a abarcar tanto al estudio de cosas, efectos, propiedades y razones de las cosas que van a suceder, de las cosas que van a dar. Entrando al tema de la filosofía en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en América Latina, vamos a hacer una pregunta muy cuestionada. Esta pregunta va a ser es de si existe o no la filosofía en América Latina, pero mucho más en el Ecuador. Esta pregunta ha sido muy cuestionada, pero para esto vamos a tener dos opciones. O bien la había y solo era cuestión de escribirla, o bien no la había y tocaba inventarla. Es así que en la década de los 40 y los 50 se van a formar pensamientos para aclarar lo que es este panorama. Entonces vamos a decir que poco se ha investigado de la filosofía en el Ecuador, por lo cual muchos autores ecuatorianos han señalado la no existencia tanto de la literatura de ideas como también del pensamiento filosófico que va a existir en nuestro país. Aquellos pensadores que dijeron que no había filosofía en América Latina tanto como en nuestro país, o que esta iba a ser muy pobre o escasa, vamos a tener a Julio Vergara, que vamos a decir que no tenía abolengo filosófico. También otro pensador que tenemos que va a afirmar que no va a tener filosofía en nuestro país va a ser a Julio Enrique Moreno. También vamos a tener a José Rafael Bustamante, que va a afirmar que no han existido filósofos en América, mucho peor culturas filosóficas. Otro pensador vamos a tener a Luis Carrión y su expresión. Ecuador va a ser una tierra sin filósofos. Pero esto se va a descartar debido a que el Ecuador va a actuar en un plano literario muy importante y extenso, ya que esta va a ser una literatura afilosofada. Entonces, si va a existir una literatura filosofada, podemos decir que en el Ecuador va a existir la filosofía. En este caso vamos a destacar que en el Ecuador va a existir la historia de las ideas. No se ha llamado tanto filosofía, sino historia de las ideas. Es así que va a existir los siguientes actores, entre los cuales van a estar Jorge Carrera Andrade, Leopoldo Benítez Avinuesa y Hurtado Moreno. También vamos a tener a Puto Cueva. Una obra que nos va a relatar de la filosofía en el Ecuador va a ser, nos va a platicar sobre los esquemas, sobre una historia para los ecuatorianos. Esta nos va a platicar sobre el reconocimiento filósofo e historiador de Arturo Andrés. Esta obra, considerada un clásico de nuestra historia, es indispensable para aprender y entender el desarrollo del pensamiento del Ecuador. De hecho, es el personaje que más ha influido en el pensamiento filosófico nacional, no solo a través de los escritos,
sino a través de otras maneras también, como con su gran preocupación por promover docentes e investigadores en este campo tan extenso y avanzado como es la filosofía. Este filósofo ejerció la docencia tanto en Europa como América Latina. Este se desempeñó en el Ecuador como docente en el área de estudios sociales en la Universidad Andina de Simón Bolívar. También contribuyó en su aporte en algunos proyectos editoriales como La Nueva Historia del Ecuador y la historia de la literatura en el Ecuador. Hay que recalcar que aunque en el Ecuador no exista o no haya muchos referentes filosóficos, no es que no haya una filosofía en el Ecuador, sino que no ha sido investigada este tema tanto a profundidad como para ser expuesta. Entonces, los principales filósofos que vamos a tener. Estos filosóficos han contribuido en este aspecto tan importante que es la filosofía. Entonces, para culminar, vamos a decir cuáles son los principales filósofos en el Ecuador, para así conocerlos mucho más y poderlos investigar a profundidad. Tenemos a Pío Jaramillo Alvarado, Jorge Carrera. Estos dos van a ser unos de los más principales e importantes de esta filosofía, que va a abarcar específicamente de la literatura y tanto de la filosofía ecuatoriana. Estos filósofos ecuatorianos que hemos citado han ampliado y avanzado lo que es la filosofía en el Ecuador, contribuyendo con un granito de arena para ampliar el dicho tema que hemos abarcado en este video. Gracias.